Bienvenidos a Zona Miedo. Esta noche no es un solo relato, son dos historias de terror que nacieron en los pueblos, en las madrugadas, donde los perros aúllan sin razón, y donde la gente jura haber visto cosas que no deberían existir. En el primer video, conocerás el secreto oscuro de la lagaña de perro, la creencia de que puede abrir tus ojos al mundo espiritual, a los muertos que caminan entre nosotros, y al horror de un hombre que quiso comprobarlo, y jamás volvió a dormir en paz. En el segundo video, escucharás la historia del Nahual, que se convertía en Coyote, un brujo que aterrorizó a un pueblo entero, que escribía, en un libro, la lista de cada persona que iba a morir, y cada vez que un nombre era marcado, un aullido se escuchaba en el cerro, y alguien no volvía a despertar. Apaga la luz, sube el volumen, y prepárate, porque estas dos historias de terror pueden hacerte dudar de lo que escuchas en la madrugada. En el pueblo de San Jerón, Imo del Monte, donde las noches eran tan silenciosas que hasta el crujir de la madera parecía un grito, vivía un hombre llamado Mateo. No era un hombre valiente ni cobarde, solo curioso. Desde niño había escuchado decir a los viejos que los perros no ladraban por gusto, que cuando aullaban mirando a la nada, era porque veían algo que los humanos no podían ver. Mateo creció escuchando historias junto al fogón. Decían que los perros podían ver la muerte caminando, podían sentir a las almas perdidas, y reconocer a los espíritus, antes de que llegaran a una casa. Él se reía, hasta que una noche, los perros del pueblo comenzaron a aullar, todos al mismo tiempo. No era un aullido cualquiera, era largo, triste, desesperado. Mateo salió con su lámpara, y vio a los perros, mirando hacia la calle vacía, con el lomo erizado. No había nadie, ni viento, ni pasos, solo oscuridad. Esa misma noche murió don Eusebio, el panadero. Desde entonces, Mateo empezó a fijarse más. Cada vez que los perros aullaban, alguien enfermaba, alguien desaparecía, una tragedia ocurría. Coincidencias, pensaba, pero en el fondo sentía que había algo más. Una tarde, en el mercado, escuchó a dos ancianas hablar en voz baja. Si te pones lagañas de perro en los ojos, puedes ver lo que ellos ven. Mateo sintió un escalofrío. Se acercó fingiendo comprar chiles. Las mujeres dijeron que era un ritual antiguo, no era brujería. Decían, era abrir los ojos al mundo que siempre está allí, pero también advirtieron que quien miraba demasiado, terminaba loco o muerto. Mateo no pudo olvidar esas palabras. Durante semanas luchó con la idea. Sabía que era asqueroso, que sonaba ridículo, pero la curiosidad lo devoraba. Quería saber por qué los perros lloraban. Quería saber qué miraban en la noche. Una madrugada, cuando el pueblo dormía, vio a un perro callejero acostado frente a su casa. El animal tenía lagañas secas en los ojos. Mateo dudó, pero lo hizo. Frotó los ojos con aquellas lagañas. Al principio no pasó nada, solo ardor, un dolor leve. Se lavó la cara y pensó que todo era mentira. Pero esa noche, todo cambió. Los perros empezaron a aullar. Mateo salió, como siempre, con su lámpara, y entonces los vio. En la esquina, donde no había nadie, había una mujer parada, vestida de negro, con el rostro cubierto, quietísima. Mateo pensó que era una vecina, hasta que la mujer levantó la cabeza. No tenía ojos. Mateo gritó, y la figura desapareció. Pensó que era imaginación, fiebre o locura, pero al día siguiente murió la señora Rosa, la costurera, que vivía en esa esquina. Mateo dejó de dormir. Cada noche veía más cosas. Sombras caminando sin pies, siluetas sentadas en los techos, hombres sin rostro mirando las casas, niños jugando en patios abandonados, y siempre los perros aullando. Entendió algo terrible. Los perros no aullaban por miedo, aullaban por tristeza, porque veían a las almas que no podían descansar. Mateo intentó ignorarlo, pero las apariciones se acercaban más. Empezó a ver gente conocida, parada detrás de los vivos, espíritus esperando su turno, almas caminando junto a los enfermos. Una noche vio a su propia madre, muerta hacía años, sentada en su cama. No hablaba, solo lo miraba con tristeza. Mateo se volvió loco de miedo. Quiso lavarse los ojos, rascarse, dormir, pero ya no podía dejar de ver. En el pueblo comenzaron a decir que Mateo estaba maldito, que hablaba solo, que gritaba en la madrugada, pero él no estaba loco. Veía la muerte rondando las casas, veía a los difuntos caminando por las calles, veía niños fantasmas jugando con perros. Un día los perros aullaron más fuerte que nunca. Mateo salió corriendo, desesperado, y vio algo que lo paralizó. En medio del camino estaba él mismo, su propio espíritu, pálido,
mirándolo fijamente. Detrás de su figura, había sombras oscuras acercándose lentamente. Mateo entendió que los perros no solo veían a los muertos, también veían a quienes iban a morir. Al amanecer, Mateo apareció muerto en su casa, sin heridas, con los ojos abiertos de par en par. Los perros del pueblo no dejaron de aullar durante 3 noches. Desde entonces, en San Jerónimo dicen que cuando los perros lloran mirando la nada, no lo hacen por la luna. Dicen que están viendo a las almas, o a la muerte caminando, y que si alguien intenta ver lo que ellos ven, descubrirá que el mundo está lleno de espíritus, esperando ser recordados, pero también esperando llevarse a alguien más, porque hay cosas que los humanos no deberían ver, y los perros lo saben desde siempre. En el pueblo de Santa Cruz del Camino, escondido, entre cerros secos y nopaleras eternas, comenzaron a pasar cosas que nadie pudo explicar. Primero fueron gallinas degolladas, luego cabras desaparecidas. Después niños, que despertaban llorando diciendo que un coyote enorme los miraba desde la ventana. Pero no era un coyote normal, era demasiado grande, demasiado silencioso, y sus ojos brillaban como brasas. Los viejos del pueblo empezaron a murmurar la palabra que nadie quería decir en voz alta: Nahual. Decían que no era un animal, sino un hombre que se transformaba con conjuros antiguos, un brujo que había vendido su alma para caminar entre 2 mundos. El nombre de ese hombre era Anselmo. Anselmo era el curandero del pueblo, vivía solo, en una casa de adobe al borde del panteón. Sabía de hierbas, de limpias, de rezos, ayudaba a los enfermos, bendecía casas, quitaba sustos. Nadie sospechaba de él, hasta que una niña desapareció. La niña apareció días después, dormida, en el monte, con el cuerpo lleno de tierra, y diciendo una sola frase. El coyote hablaba, y me llamó por mi nombre. El miedo creció como una sombra. Cada noche se escuchaban pasos, en los techos, rasguños, en las puertas, aullidos largos que parecían humanos. Una madrugada, don Hilario, el velador del pueblo, juró haber visto al coyote pararse en 2 patas frente a la iglesia. El animal miró la cruz, y luego se perdió en la oscuridad. Esa misma noche murió doña Petre, la partera, y al día siguiente, en la puerta de la casa de Anselmo, alguien encontró un cuaderno viejo. Nadie sabía quién lo dejó allí. Era un libro de hojas amarillas, lleno de nombres escritos con tinta negra. Cada nombre tenía una fecha, y una cruz marcada al lado. Todos los nombres eran de personas del pueblo, y todos estaban muertos. El último nombre todavía no tenía fecha. Era el nombre del propio Anselmo. La gente comenzó a vigilarlo, pero Anselmo seguía igual, tranquilo, amable, sonriendo con su voz suave, hasta que una noche, Mateo el herrero decidió seguirlo. Lo vio salir con una vela negra, caminando hacia el monte. Mateo lo siguió escondido, entre los mezquites. Anselmo llegó a una cueva, dibujó símbolos en la tierra, y empezó a murmurar palabras que nadie del pueblo conocía. El viento se levantó, los perros comenzaron a aullar, y Mateo vio lo imposible. El cuerpo de Anselmo se encorvó, sus manos se torcieron, sus huesos crujieron como ramas secas, y en medio de la oscuridad apareció el coyote enorme, con los ojos rojos, jadeando con la lengua negra. Mateo quiso correr, pero el animal lo miró, y sonrió. Al día siguiente, Mateo apareció muerto sin heridas, con la cara llena de terror. El pueblo ya no dudó. Anselmo era el nahual, pero nadie se atrevía a enfrentarlo, porque decían que quien mataba a un nahual moría 7 días después. Las noches se volvieron más largas, más nombres aparecieron en el cuaderno, más cruces negras, más entierros. Un joven del pueblo, Julián, decidió terminar con todo. Entró a la casa de Anselmo, mientras el curandero estaba en misa. Buscó entre los muebles, debajo de la cama, dentro del altar, y encontró otro libro, uno más oscuro, con símbolos extraños. En la primera hoja decía: para transformarse en coyote, el alma debe alimentarse de miedo. Cada muerte fortalece el cambio. Las manos de Julián temblaban cuando escuchó un aullido detrás de él. La puerta estaba cerrada, pero el coyote estaba dentro. Julián gritó, y el pueblo escuchó el último grito, antes del silencio. Cuando los hombres llegaron, la casa estaba vacía. El cuaderno seguía allí, con un nuevo nombre marcado con cruz: Julián. Esa noche, todos vieron al coyote caminar por la calle principal. Nadie salió, nadie habló, solo los perros lloraron. Al amanecer, encontraron la casa de Anselmo abierta. El curandero estaba muerto en su cama, con los ojos abiertos, mirando el techo. En su pecho estaba el cuaderno, el último nombre tachado,
Era el suyo. Pensaron que todo había terminado, pero en el entierro, una anciana revisó el libro. Había otra página, oculta, con nombres nuevos, personas que todavía vivían. Desde entonces, en Santa Cruz del Camino, cuando los coyotes aúllan cerca del panteón, nadie sale de su casa, porque dicen que el Nahual murió, pero su